Mi nombre es Ricardo Ruano. Este día voy a subir mi primer video y ponernos en contexto en varios aspectos de la geopolítica, de la política nacional y otros temas de interés. He podido ver en varios programas de televisión, en entrevistas, de que cuando tocan el tema de lo que está pasando en este momento en Ucrania, siento que no manejan el tema. Y si nos dejamos ir por la información que estamos viendo en televisión, más que todo en canales extranjeros como CNN, televisión alemana, DW, France 24 y todos ellos, realmente tenemos una información que es totalmente parcializada hacia un espectro, obviamente parcializada hacia el occidente. Así que para balancear un poco la información, tengo como costumbre ver otros canales, aparte de eso, ver otros canales. Voy a recomendar que puedan ver RT, Sputnik, que esos dos canales son rusos, y el canal CGTN, que es un canal chino. Cuando ustedes ven todo eso, pueden sacar las mejores conclusiones. Así que comencemos entonces con el tema de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Bien, para ponernos en contexto, primero hay que saber cómo es que se origina este problema en Ucrania. Y vamos a retroceder un poco en el tiempo. Crimea es un punto básico en este tema. No me voy a ir, me voy en este momento hasta el año de 1783, cuando Rusia le gana una guerra al Imperio Turco Otomano y le quita Ucrania. En ese momento firman y el Imperio Otomano, que ya estaba en caída, que ya había perdido algunos territorios, pierde Crimea. Crimea fue conquistado por el Imperio Ruso, por Catalina la Grande, una de las zarinas. Cuando llega Crimea a los rusos, lo ocuparon como un lugar para ir al veraneo de los zares y de la realeza rusa. Posteriormente a esto, llega la caída del Imperio Ruso, llegan los bolcheviques, y entonces Crimea en principio se convierte en una república socialista de Crimea, y bueno, digamos que ahí empieza la historia, siendo parte entonces Crimea del Imperio Ruso, de Rusia. Luego se convierte en una república socialista soviética. Para el año de 1954, Nikita Khrushchev, que no casualmente, Nikita Khrushchev era ucraniano, ¿verdad? Como también Stalin era georgiano, no eran rusos, ¿verdad? Entonces Nikita Khrushchev le cede a Ucrania, le regala la península de Crimea, que dicho sea de paso, este ha sido un territorio muy apetecido por muchos imperios. Fue invadido por los mongoles. Antes del Imperio Otomano, los que eran, digamos, los dueños de esta parte era el Imperio Bizantino. Entonces tiene una historia muy, muy bonita. El presidente Víctor Yanukovych, presidente constitucional, elegido democráticamente en su tercer periodo. Digamos que en estos países lo de democráticamente, pues como que entre comillas, pero bueno, era el presidente elegido democráticamente, promete que Ucrania iba a pasar a formar parte de la comunidad europea, que es lo que quería un sector de los ucranianos, no todo, que conste, había otro sector que quería seguir comercializando todo con Rusia, o sea, ser siempre prorruso, perdón. Hay un detalle que es importante, y es de que debemos saber de que Ucrania, su etnia son eslavos, los rusos son eslavos, los bielorrusos, los rumanos, los de Moldavia, etc. Yugoslavia, la ex Yugoslavia,
que entre paréntesis la balcanizaron, o sea, la dividieron en varias repúblicas, Croacia, Montenegro, Serbia, Herzegovina, destruyeron, hubo una matanza tremenda en ese país. Recordarán ustedes cuando Estados Unidos y la OTAN permitieron eso. Entonces, guardemos ese punto para más adelante, pero el punto es que son hermanos de sangre, o sea, son eslavos todos, que por cierto, el origen de todos estos países, Ucrania, Bielorrusia, Rusia y otros países, es la Rus de Kiev. O sea, todos reconocen que su origen es ahí. Los polacos también son comunidad etnia eslava. Bien, viene Yanukovych y no cumple con la promesa de unirse a la comunidad europea. Obviamente, Vladimir Putin y los rusos no quieren, no querían, no quieren y no van a querer. Pero el caso es que ¿quién va a querer tener una frontera de más de 1000 kilómetros con un país que está en la comunidad europea y que el siguiente paso es entrar a la OTAN? O sea, lo que pretende Ucrania, ¿qué es? Entrar a la OTAN. Y al entrar a la OTAN, ¿qué va a pasar? Pues que le van a ir a poner misiles a Rusia. Rusia ha sido un país que siempre ha querido ser dividido. Siempre han querido balcanizar Rusia. Recuerden que Napoleón Bonaparte atacó al Imperio Ruso. Fracasó. Los nazis atacaron al Imperio Ruso. La batalla más famosa, la batalla de Stalingrado, fue en la Segunda Guerra Mundial. Fue esta nombre clave Barbarroja, ¿verdad? Cuando el Tercer Reich de Hitler ataca a Rusia. Fue algo increíble. Está escrito que por cada soldado estadounidense mataron a más de 80 soldados soviéticos. Aquí no hablamos de rusos, aquí estamos hablando de la Unión Soviética. O sea, imagínense usted ese aporte de vidas que dio la Unión Soviética, que por cierto será para otro tema. Mucha gente cree que el ganador de la Segunda Guerra Mundial es Estados Unidos. No es así. No es así. Yo he tenido muchas discusiones de esas que se tienen en los grupos de WhatsApp, en Facebook, donde yo les digo, no fue Estados Unidos quien ganó esa guerra. Estados Unidos ganó la guerra en el Pacífico contra Japón. Voy a ser muy breve, pero en Europa es otra cosa, es otro mundo. No es eso del día D y salvando al soldado Ryan, eso es Hollywood, eso son películas. Bien, volvamos al tema de Ucrania. Cuando Víctor Yanukovych no cumple su palabra de integrarse a la comunidad europea, empiezan los problemas. Y es aquí donde salen los nacionalistas ucranianos, y no solo nacionalistas, revisen información y se va a dar cuenta que hay muchos neonazis, ¿verdad? Y yo he visto bastantes videos, he leído mucho al respecto, ¿verdad? Hay muchos neonazis. Y estos han sido apoyados, adivinen por qué, pues han sido apoyados por los Estados Unidos. Luego, más adelante les voy a ir compartiendo una información. Para el año 2014, entonces, viene una revolución que inicia en una plaza, la Plaza Maidán, y por eso es que se llama la revolución del Euromaidán. Entonces, ahí empieza esta revolución, donde se le van en contra a Víctor Yanukovych, y hay una masacre, hay matanza de la gente que estaba protestando. Pero ojo con esto, se descubre una conversación, voy a revisar el nombre porque no me recuerdo los nombres, pero hay una grabación telefónica donde está hablando una diplomática europea, Catherine Ashton, y el ministro de Estonia, Urmas Paet, donde mencionaron que los francotiradores que mataron a estas personas no eran del gobierno, no eran de las fuerzas de Yanukovych, sino que eran opositores. O sea, ¿esto se hizo para qué? Para poner
en una mayor efervescencia esta revolución que se estaba dando. Se me quedaba en el tintero, ¿cuál es la importancia de Crimea para Rusia? Es que es la salida que tiene Rusia hacia el Mar Negro, y de ahí puede conectar al Mediterráneo. Entonces ahí tienen ellos la base de Sebastopol, donde está la flota naval de Rusia. Esa es una de las importancias. O sea, mientras lo tuvo Ucrania y todo estaba en paz, pues no había ningún problema. Estaba, digamos, como alquilando, pagaba un fee anual Rusia a Ucrania, todo estaba bien. Okay. ¿Dónde comienza entonces, y empecemos a hablar ya del conflicto actual? La participación de los Estados Unidos está documentada, una diplomática que es la señora Victoria Nuland, que ella es una lobista de las empresas de armas de los Estados Unidos, que tienen un lobby muy fuerte. Y ya para ir cerrando el tema, cuando Yanukovych le dan un golpe de Estado, prácticamente, llega el nuevo presidente, la oposición, perdón, el presidente es Turchinov. Cuando llega él, empieza a dar ciertos lineamientos que afectan a la comunidad rusa, que son muchos. Entonces comienza con prohibir el idioma ruso en Ucrania y empiezan a atacar algunas instituciones que eran prorrusas, y aquí comienza el problema ya, que es el que estamos viviendo. Y entonces en ese momento en Crimea las milicias prorrusas se toman Crimea, inmediatamente hacen un plebiscito y se declaran independientes y vuelven a la madre patria, a Rusia. Obviamente Vladimir Putin, pues con los brazos abiertos, vengan aquí donde mamá, ¿verdad? Y los defiende y se vuelve una provincia, llamémosle, ¿verdad?, de la Federación Rusa. Y eso es lo que pasa, se independiza, y era un movimiento geopolítico. No dudo yo que Rusia estaba atrás de todo esto. Vámonos entonces a la zona del Donbass. En el Donbass se llegan a refugiar los rusoparlantes, que ahí van ucranianos, van rusos, van tártaros, van de otras etnias también, y se proclaman dos repúblicas, Donetsk y Luhansk. Las repúblicas populares se autodenominan independientes, y entonces empieza esa guerra y empieza las Fuerzas Armadas ucranianas a atacar al Donbass, y empieza esa efervescencia, pero se logra hacer la paz, entre comillas. ¿Quiénes ayudan? Francia, Alemania, Rusia y Ucrania, y sale los tratados de Minsk, que nunca fueron respetados por Ucrania, fueron siempre atacados. El Donbass siempre estuvo atacado, hubieron muchos muertos, y entonces es lo que estamos viviendo, es lo que pasó. Rusia reconoce estas dos repúblicas estratégicamente. ¿Para qué? Para que les den permiso de ayudar y ya no invade, supuestamente, sino que llega al Donbass a defender a las dos repúblicas, y desde estas dos repúblicas ha estado atacando puntos estratégicos que son las bases de las Fuerzas Armadas ucranianas, y al parecer, según las noticias que estaba viendo, ha logrado eliminar como 60 y tantos puntos de bases militares. Y esta guerra, pues, aquí no es de que si vamos con Rusia, si vamos con Estados Unidos, con Europa, no. Esto va más allá, esto va mucho más allá, y es peligroso, muy peligroso.